¿Cómo están? Bienvenidos a la Trinchera 6-1. En esta oportunidad vamos a conversar con Antonio Saravia, es candidato a vicepresidente por Libertad y Progreso ADN. Antonio, qué gusto. Qué placer, un honor de verdad estar acá. He visto el programa antes, así que feliz de conversar con vos. Para introducir, vamos a decir el perfil. PhD en Economía, profesor universitario, director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Estados Unidos y actualmente candidato a vicepresidencia por la alianza antes mencionada, Libertad y Progreso ADN. ¿Cómo surge esto de la candidatura, Antonio? Bueno, fíjate que yo empecé a escribir una columna en los periódicos hace aproximadamente 8 años, 10 años, yo no sé, y la escribo religiosamente cada 2 lunes. Esta columna se empezó a publicar en un periódico y terminó siendo publicada por todos los periódicos del país. Tengo el honor de que lo hagan así. Y entonces esto me dio una palestra pública. La columna me hizo muy conocido como analista económico. Ahí empezaron las entrevistas con radio, televisión, etcétera. Y en algún momento nos animamos a hacer una gira nacional promoviendo las ideas de la libertad. Encontré un grupo de amigos, profesionales que se entusiasmaron con esto. Hicimos 2 giras a nivel nacional que fueron muy exitosas. Llenamos recintos de 200, 300 personas en universidades. Me acuerdo específicamente en Sucre, haber llegado y ver un anfiteatro, digamos, lleno, 200 personas y me impresionó. Y ahí dijimos, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo que el país está queriendo escuchar. Son ideas frescas. Y entonces decidimos armar un partido político que se llama el Partido Liberal Boliviano, sin personería jurídica, porque es muy difícil sacar personería jurídica en el país, pero haciendo política, moviendo las ideas. Y bueno, en estas elecciones tuvimos la grata sorpresa de que muchos partidos o siglas se interesaron en que yo sea candidato. Y al final ADN tuvo la generosidad de invitarme a ser candidato a vicepresidente, lo cual es un honor y acepté de mucho agrado. Vamos a ir desglosando en alguna medida la propuesta económica. Entiendo que por el perfil de economista ha estado participando en la elaboración justamente del plan. Libre mercado para salvar Bolivia, eso es lo que nos llama la atención. La propuesta liberal de ADN frente a la crisis nacional. En este episodio vamos a analizar precisamente esta propuesta económica y política de la alianza. Pues fíjate, si uno se pone a pensar qué es lo que nos tiene sumergido en esta crisis severa, terrible, que nos quita la dignidad, que nos pasamos toda la noche, 2 días enteros haciendo cola por gasolina, peregrinando en las farmacias para conseguir medicamentos. El otro día sí hay una entrevista en un canal aquí en Santa Cruz y me mostraban imágenes de una señora buscando comida dentro de un contenedor de basura. La crisis a la que hemos llegado, este desastre que vivimos hoy, tiene un solo culpable y es el estatismo. No es como dicen los otros candidatos, la falta de dólares. No, señor, eso es un síntoma. El problema real acá es el estatismo. Una idea, un modelo económico en el que el Estado decide qué hacer, cómo hacer y para quién hacer. El Estado se convierte en protagonista de la economía. Por lo tanto, el Estado tiene que gastar mucho, ¿no? Tiene que construir hospitales, tiene que construir canchas de fútbol, museos, tiene que hacer la exportación, tiene que estar a cargo de todo. Este estatismo es el que te lleva al final del día a la crisis y no lo puedes evitar. Todo programa socialista, estatista, termina exactamente en lo que estamos viviendo hoy. Fue lo que le pasó a Argentina. Fue lo que le pasó a Chile con Allende. Si vos revisas la historia de los países latinoamericanos, te vas a dar cuenta que cada crisis llega después de un proceso estatista. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo salvamos a Bolivia de la crisis? Pues moviéndonos para el otro lado. Para el otro lado es la derecha. Si la izquierda nos metió en estos problemas, la solución es siempre por la derecha. Entonces, para eso planteamos el liberalismo. Es decir, reducir el tamaño del Estado, reducir su influencia en la economía, dejar que sea el individuo el que defina su proyecto de vida. Si hacemos eso, rebajando impuestos, eliminando controles de precio, eliminando cupos a la exportación, etcétera, eliminando las regulaciones en el mercado laboral, muy importante. Si hacemos eso, le devolvemos al individuo ese proyecto de vida, reducimos el Estado a su mínima expresión, lo arrinconamos, lo achicamos, lo hacemos enano, que solo sea la Plaza Murillo y que no hinche.
Si hacemos eso, tenemos un chance de salir adelante. Por eso ese es el proyecto de esta candidatura. Ahora, ¿qué tan viable es hacer esto? Entendiendo de que mucha gente por ahí pretende de que económicamente haya esa desregulación, pero probablemente quiera que en otro plano sí el Estado sea fuerte. Por ejemplo, en cuestiones de judiciales, que haya presencia fuerte del Estado y que el que cometa delito vaya a la cárcel y se acabó. O sea, ¿cómo llegar a tener un mix, ¿no? Una mezcla equilibrada en este sentido? Reducir el Estado significa hacerlo más fuerte, porque el Estado tiene que dedicarse a lo que el Estado tiene que dedicarse. ¿No es contradictorio? No, fíjate, el Estado se debe dedicar a la protección de la propiedad privada Ya. y a garantizar nuestra libertad. Eso significa una administración eficiente, proba y eficaz de la justicia, proveer seguridad jurídica. ¿Implica reformar? Implica reformar el sistema judicial, que es un desastre, si quieres podemos hablar de eso, pero esencialmente lo que te estoy diciendo es que si el Estado se dedica a hacer esas cosas, que son su función, y le damos el presupuesto para que lo haga, pues va a ser un Estado fuerte, pero va a ser un Estado chico al mismo tiempo, en el sentido de que no se va a meter en la economía, no nos va a dictar controles de precio, cupos a la exportación, no se va a poner a explotar el gas o a explotar el litio, no se va a poner a hacer cosas que las tenemos que hacer nosotros. Va a dedicarse a lo que tiene que dedicarse un Estado y ahí va a ser fuerte y ahí se va a poner duro con una justicia proba, con una justicia limpia, los criminales, los que bloquean, los que hacen lío, a la cárcel. Estamos en el primer punto, reducción del Estado y reforma económica. Por ejemplo, cuando dice no se va a meter en la economía, se va a dedicar a hacer su trabajo, ¿cuál sería el rol del Estado, digo, en términos de economía, con los diferentes agentes económicos, Banco Central, política monetaria, precios, estímulos? ¿Cuál sería el rol del Estado? El rol del Estado es dejar hacer, dejar pasar. Es decir, que la gente sea en libertad la que decida qué es lo que quiere hacer. Mira, nosotros tenemos un programa de gobierno que tiene 10 páginas. Debe ser probablemente el más corto, el más chiquito de todos los programas de gobierno que se han presentado al del Tribunal Supremo Electoral. 10 páginas. Y en esas 10 páginas esencialmente decimos, nosotros no vamos a hacer nada, señores. Nosotros vamos a proteger la propiedad privada, la libertad del individuo y que después sea el individuo el que decida qué hacer. Si usted le quiere meter al software, métale al software. Si usted le quiere meter al litio, métale al litio. Se hace una concesión, 30 años, 100 años, lo que sea. Y usted le mete al litio. Si quiere explotar hidrocarburos, métale, pero no voy a ser yo el que decida qué es lo que el país va a hacer. Esa es la gran diferencia entre nosotros y los Tutos, los Samueles, los Manfreds. Si vos lees el programa de gobierno de ellos, si vos los escuchas hablar, ¿qué te van a decir? Bolivia tiene que reinvertir en gas y tenemos que volver a tener las exportaciones que teníamos antes. Tenemos que meterle al litio. Vamos a hacer que Bolivia se convierta en un centro de turismo de Latinoamérica. Vamos a hacer que produzcamos software. El Alto se va a convertir en el Silicon Valley. Léete todos los programas. Ellos saben mágicamente qué es lo que queremos hacer nosotros. Es impresionante. Yo no sé cómo lo hace. Un político serio tiene que decir, señor, yo no tengo idea, pero que voy a tener idea yo de por dónde van los negocios, cómo se gana plata. Usted es el que decide. Lo que yo le voy a garantizar son impuestos bajísimos, muy poca burocracia, poder armar su empresa en un día o en media mañana, y después usted haga lo que usted quiere hacer. Es decir, en el fondo están planteando un Estado de empresa. No, señor, estamos planteando un... No, digo los otros candidatos. Los otros candidatos, exactamente. Invirtamos, concesiones. Nosotros sabemos, nosotros vamos a mantener las empresas estratégicas, vamos a reformar YPFB para que funcione, nosotros le vamos a meter al litio, vamos a hacer software, Silicon Valley, nos vamos a convertir en el centro energético de Latinoamérica. Tienen estos sueños, ellos quieren hacer esas cosas. Achicar Estado implica entonces no más Estado-empresa. No más Estado-empresa, no más Estado productivo, no más Estado que se meta en la economía. Es un Estado que solamente, y lo repito para que la gente lo tenga claro, un Estado que proteja la propiedad privada, garantice la libertad de los individuos y provea seguridad jurídica con un sistema judicial probo, eficiente y eficaz. Dirá más de uno entonces si van a achicar, si no va a haber un Estado-empresa, si van a achicar los impuestos, ¿de qué vivirá el Estado? ¿Y para qué quieres que viva el Estado? Pregunto. ¿Para qué queremos un Estado que viva, que haga cosas? Yo no quiero que el Estado haga nada.
Yo quiero que el individuo sea el que lo haga. Ok. Entonces, el presupuesto del Estado va a ser bien chico porque a lo único que se va a dedicar es a garantizar la propiedad privada y a garantizar las libertades del individuo. No necesito un presupuesto muy grande para eso. ¿Te fijas? Y entonces, ¿dónde queda la plata que antes se llevaba el Estado? Les doy un dato. Yo no sé si tú sabías esto. A ver. ¿Vos sabes que cada año el Estado gasta lo equivalente al 80% del PIB? Es la magnitud del tamaño de este Estado que tenemos, elefantiásico, un paquidermo, el 80% del PIB. Agarre ¿En cuál se gasta? cualquier ¿Sueldo de presupuesto, empresa, subvención? agarren cualquier presupuesto del 2025, 2024, 2023, agarren el monto final del presupuesto consolidado del Estado, ni siquiera el agregado, el consolidado, y se van a dar cuenta ahí que eso equivale al 80% del PIB. Es una barbaridad. Paraguay gasta lo equivalente al 30% de su PIB, o sea, el gobierno. Estados Unidos el 35% del PIB. Chile el 32%. Entendemos gastos como sueldos. Tenemos gastos en sueldo, gastos corrientes, el 60% se va a gastos corrientes, el 40% a gastos de capital. Mis contendores, digamos, mis adversarios políticos dicen, es que tendríamos que reducir el gasto corriente para subir el gasto de capital, porque el gasto de capital es inversión. Señores, yo quisiera que el gasto de capital en Bolivia, el del gobierno, sea cero. ¿Saben por qué? Porque cada inversión que hace es pérdida de plata. O me van a decir que hay una empresa pública que funcione bien. Entonces yo quisiera que el gasto de capital sea cero, que no tiren la plata. ¿Y las estratégicas? Las estratégicas no son tales. ¿No vale la pena ahí tampoco invertir? Pero ¿cómo vamos a tener una empresa como YPFB y decir que es estratégica? Es una ¿Cómo empresa... plantean entonces que funcione YPFB en la propuesta de ustedes? Y YPFB desaparece, se la privatiza o se la elimina, porque ha probado ser una empresa que no sirve para nada. Tienes 8,000 empleados que solo se dedican a importar combustible y lo hacen mal, con sobreprecio, con corrupción, etcétera. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacer, señores, alguien quiere comprarse YPFB, ojalá, cómpresela y usted vea cómo importa combustible. ¿Alguien más quiere importar combustible? Adelante. A partir de ahora se declara la libre importación de combustible. El que quiere importar combustible, que la traiga, que venga y ponga un surtidor. En Estados Unidos, vos vas por la carretera, yo no sé si es ese estado, me imagino que sí, y cuando sales de un exit, ¿no es cierto?, del freeway, para poner gasolina, ¿qué tienes? Tienes como 10 opciones. Diferentes marcas, si tú quieres, de surtidores que te ofrecen a un diferente precio. ¿Por qué? Porque la gente tiene la libertad de importar combustible o producir combustible como ellos quieran y venderlo. ¿Por qué no podemos tener eso en Bolivia? Y yo compro el que quiero. Y vos compras el que quieras, al precio que te ofrezca mejor, al que vos veas que es la mejor gasolina. Y la gente hace lo que tiene que hacer, ¿no? Aquí tenemos un monopolio estatal y que además funciona muy mal. Entonces, nada de empresas estratégicas, nada de que el Estado se meta a producir. El Estado solamente cumple el rol de proteger la propiedad privada y garantizar las libertades de la gente. Propiedad privada y libre mercado, hemos hablado también sobre aquello. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, en este caso, en una preocupación que es latente permanentemente en los productores, sobre todo los productores agropecuarios, los que producen alimentos? Hoy que está muy en riesgo y no hay garantías de seguridad alimentaria, seguridad jurídica, avasallamientos, abigeatos, Correcto. una serie de cuestiones que ponen en riesgo este bien jurídico, la propiedad Así es. y la inversión. Mira, uno de los más difíciles problemas que tiene el sector agropecuario es esta idea absurda de la función económica social. ¿Qué es la función económica social? La función económica social es una condición para vos mantener tu propiedad privada. Entonces el gobierno dice, ok, usted tiene 1 hectárea, 10 hectáreas, 1,000 hectáreas para producir lo que quiera. Bueno, se le respeta su propiedad privada siempre y cuando cumpla la función económica y social. Es referido en la Constitución. Sí, sí. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, llegan cada 2 años y te revisan. Usted no plantó lo que tenía que plantar. No sé, creo aquí hay lugares en los que no ha plantado, no cumplió la función económica social, se expropia. Porque está en la Constitución, tiene que cumplir la función económica social. Entonces, eso es una espada de Damocles en el cuello del productor agrícola. ¿Por qué? Porque el señor no puede ir a un banco y decir, mira, quiero prestarme $50,000 porque quiero comprar tractores, ¿no es cierto? Y te dejo en garantía mi tierra. ¿Sabe qué le va a decir el banco? El banco le dice, no puedo agarrar tu tierra en garantía. ¿Por qué? Porque está sujeto a la función económica social. Entonces el día de mañana llega el gobierno y te la expropia y me quedo yo sin garantía. Entonces no te puedo hacer el préstamo. Por lo tanto, esos productores agrícolas no pueden apalancarse por esta falta de seguridad jurídica.
Te doy un dato. En Bolivia existen alrededor de 3.8 millones de hectáreas cultivadas. 3.8 millones de hectáreas cultivadas, ¿ok? ¿Ya? Ponele a un precio promedio de $2,000 la hectárea. Estamos hablando de más de 7,000 millones de dólares en valor agrícola de hectáreas cultivadas. Ese valor, 7,000 millones de dólares, podría apalancarse, ¿no es cierto? Podría ponerse en garantía para generar financiamiento. Si solo el 30% de ese valor se pusiera en garantía, sin la función económica social, generaríamos alrededor de 2.500, 3,000 millones de dólares, que es lo que estamos necesitando en este minuto urgentemente. Pero es más, esos 3,000 millones de dólares llegarían a los productores, a los individuos. ¿Saben por qué no quiere el gobierno hacer eso? Porque quiere que los préstamos del FMI le lleguen a ellos, a los políticos. Entonces ellos son los que reciben la plata y ellos deciden qué hacer. Y se dejan una plata en su bolsillo. Y si la economía la conciben de arriba hacia abajo. Exactamente. Con mi propuesta estoy rescatando la propiedad privada, ¿te fijas? Y la plata, el financiamiento llega al individuo, al productor. Podemos hacer eso en los primeros 2 meses de gobierno. Se elimina la función económica social y llega el financiamiento a estos productores agrícolas. Y solo te he hablado de las áreas cultivadas. Imagínate las áreas para ganadería. Más o menos lo mismo. ¿Ya? Imagínate los predios chicos, que ahora por ley son inembargables e indivisibles, y eso no los hace sujetos de crédito. Imagínate si eliminamos eso. El monto que podíamos crear, transporte, los micros en Santa Cruz, ¿cuánto ganan? Un montón de plata. ¿Pero por qué no invierten? Porque no tienen seguridad jurídica. Porque el próximo año un nuevo alcalde les da la ruta a otro sindicato. Entonces estamos listos. ¿Me explico? Ujú. Entonces, si rescatamos toda esa propiedad privada sumergida en el país, podemos generar un montón de O plata. sea, sería un empoderamiento al ciudadano que formalmente desarrolla una actividad económica y no así tanto clientelismo a sindicatos. Exactamente. ¿Correcto? Correcto, y sobre todo no plata que vaya a llegar a los políticos de siempre. ¿Cómo hacer de que se elimine de alguna forma la precarización laboral? ¿Por qué lo consulto? Uno ve que en la crisis económica hay pocas oportunidades para los jóvenes, cada vez se contrata menos de forma formal, con seguro, FP, etcétera, y se contrata como consultor temporal, Exacto. ¿no? Y resulta no tan atractivo para un joven que se formó, estudió y quiere ganar un buen sueldo y no alcanza. Correcto. Por todo lo que acabamos de escribir, tampoco el empleador está en las mejores condiciones y hace lo que puede. Entonces, la opción del joven empresario, el joven profesional, es la migración. Entonces, el resorte de la crisis económica puede ser migración de los jóvenes. No solamente Bolivia, varios países de América Latina. En este sentido, ¿cómo se puede transformar esta realidad para que sea un poco más atractivo? Tenemos que desregular el mercado laboral drásticamente. El otro día, ayer, me El preguntaron... precario mercado laboral. El precario mercado laboral. Me preguntaban en una entrevista ayer, señor Saravia, usted dice que en su programa de gobierno que va a eliminar el salario mínimo. Y era un escándalo, eliminar el salario mínimo. Le digo, efectivamente, señor, que me escuche toda la población, voy a eliminar el salario mínimo, porque el salario mínimo simplemente crea desempleo. ¿Qué hace el salario mínimo? El salario mínimo es un precio piso. Es decir, el gobierno le dice a las empresas, a los contratantes, no me puede contratar usted por debajo de este salario mínimo, ¿no es cierto? Por lo tanto, encarece al trabajador. ¿Qué pasa cuando las manzanas son más caras en el mercado? Pues no compramos manzanas, ¿no es cierto? O las compramos en el mercado negro, donde no existe ese precio, ¿no es cierto? Entonces, lo que creamos con el salario mínimo es que hacemos más caro a los trabajadores y por lo tanto el sector formal no los contrata. Porque además del salario mínimo tienes el aguinaldo, el doble aguinaldo, las prestaciones sociales, la justificación de despido, si te va mal lo tienes que justificar. Entonces es una pendiente hacia arriba, es un mundo a cuestas que tienes que llevar si quieres contratar un trabajador formal. La broma más popular entre los economistas en el país es que si vos contratas a un trabajador formal, es peor que tener un hijo, porque no te puedes deshacer nunca más de ese trabajador formal ¿Ya? por todas las regulaciones que existen. Entonces, ¿dónde se contrata? En el sector informal. Por eso es que el 85% de nuestra fuerza laboral va al sector informal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esos trabajadores sean formales?
pues eliminemos el salario mínimo, eliminemos el doble aguinaldo, eliminemos la justificación de despido, cosa de que sea barato contratar a un trabajador. Hay un convenio entre partes, trabajador y empleador, y ellos decidan cuánto se paga, cuánto se gana de acuerdo a las posibilidades, y la competencia genere el precio de equilibrio. Punto. O sea, que lo regula el mercado. Que lo regule el mercado, exactamente. Ya. ¿O acaso nos metemos nosotros? Bueno, en este país se meten en todo, pero ¿acaso se mete la gente a regular el precio de la manzana? No. Y el mercado determina un precio de equilibrio de la manzana o de la Coca-Cola. ¿Por qué tenemos que meternos a regular el trabajo? Lo único que hacemos es desproteger al trabajador. ¿Cómo lograr este tipo de transformaciones que son Fuertes, fuertes, ¿sí? radicales, si no es con reformas por ahí constitucionales? Definitivamente, tenemos que cambiar la Constitución. La Constitución... ¿Parcial? No, completamente. Yo sé que no se puede hacer eso en los primeros 2 años de gobierno, Ya. porque te metes a una constituyente y una discusión que te toma tiempo y todos concentrados en eso cuando tenemos que resolver la economía. Ya. Pero eventualmente la Constitución debe cambiarse. Es una Constitución trucha. Por donde la vayas viendo, es larga de leer, pero yo la he leído 2 veces entera, Ya. y te das cuenta que es una Constitución que pone trabas a la inversión extranjera, pone trabas a la producción interna, incluso porque habla de controles de precio, habla de redistribución, habla que el Estado se hace cargo de la economía, y entonces así nunca vas a poder funcionar. Hay formas de hacerle quite a la Constitución, pero en el fondo esta es una Constitución que hace de este un país socialista, y por lo tanto tenemos que cambiarla. Aquel candidato que diga que no va a reformar la Constitución le está mintiendo al país. Habrían cambios profundos de Constitución, entonces. Sí, completamente. Ahora, ¿qué pasaría respecto, por ejemplo, a los cambios con la justicia? Ajá. Se intentó, y fue noticia mundial porque era casi que inédito, Ajá. la elección judicial, Claro. que ha sido un fiasco total, ¿no? Es más imperfecta que antes la justicia, y ha tratado en esta gestión del presidente Arce, el anterior ministro Lima, como al menos 4 veces tratar de reformar la justicia, fracasó en todas, Sí. ¿no? Y hace poco ya tenemos prorrogados, tenemos audios que se filtran, injerencia a todo nivel, y entramos en una suerte del gobierno de los jueces, ¿no? Los del TCP que deciden cercenar elecciones, deciden prorrogarse de ellas, en fin. Entonces, en esta vorágine, ¿cómo se puede poner en regla todo? Pues tenemos que cambiar la Constitución. Fíjate que el artículo 182 de la Constitución dice que los magistrados serán elegidos por sufragio universal. Y ahí ya partimos mal. ¿Es un error? Es un error. Los magistrados no se deben elegir por voto, por sufragio universal, que sabe la gente a quién van a elegir, ¿no es cierto? Ese voto calificado. Eso es una elección calificada. O sea, nosotros tendríamos que elegir a los magistrados de acuerdo a su mérito, como se hace en cualquier país. Se presenta una terna, se ven los currículums, etcétera. Meritocracia e integridad. Meritocracia, integridad, además que conozcan, ¿no?, de los diferentes aspectos jurídicos. O sea, vamos a tener un magistrado para cuestiones medioambientales, por ejemplo, otro para cuestiones laborales, no sé, ¿no? Que la gente sea experta en su rubro. No podemos elegir esto como se hace ahora, que no salía un señor que quería ser magistrado con una capucha de luchador, no sé qué, para llamar la atención, ¿no? Es una barbaridad, es una vergüenza. Entonces tenemos que cambiar esas cosas de la Constitución, y no hay otra que hacer una constituyente para reemplazarlo. Aprovecho aquí y digo otra cosa controversial, porque esto siempre la gente dice, Sarabia otra vez con su... Es que, señores, no podemos tener justicia indígena en este país. Es que no tiene sentido. ¿Cómo es posible? ¿Y no es un irrespeto a la minoría eso? No, pues, A las minorías indígenas. las minorías son respetadas como toda minoría. La minoría más minoría es el individuo. Y a mí me tienen que respetar mi propiedad privada y mi libertad. Pero no podemos tener ciudadanos de primera y de segunda. Es que resulta que si vos eres indígena, pues entonces vos tienes tu propia justicia. Y vos administras tu justicia como vos quieres. No, pues señor, si todos somos bolivianos iguales ante la ley. ¿Se acaba la justicia comunitaria? Se acaba la justicia comunitaria, la justicia indígena y todas esas cosas. Aquí todos somos bolivianos iguales ante la ley. No me importa si tu apellido es Choquehuanca o tu apellido es Fini, que va a matar mi amigo Ronnie Fini, que sí, pues ahí es su apellido. Pero lo que quiero decir es, no me interesa cuál es tu apellido, no me interesa cuáles son tus ancestros, si viniste del Chaco o si viniste de España o de Escocia.
Si vos eres boliviano y adoptaste la nacionalidad boliviana o naciste en este país, pues eres boliviano como todos. Y todos somos iguales ante la ley y aquí existe una sola ley. Punto. Cuarto punto, autonomías, descentralización y el rol del Estado en el relacionamiento con las regiones. Pues mira, es una buena pregunta, pero hay una pregunta anterior. Y la pregunta anterior es, ¿cuál es el tamaño del Estado? Porque no me interesa hacer un federalismo, por ejemplo, o un proceso autonómico si mantenemos el tamaño enorme del Estado en cada región. Uh-huh. Ahí perjudicamos a todos, ¿no es cierto? Porque en lugar de, allá hay un Estado grande, enorme, que nos prohíbe hacer varias cosas, que nos impide hacer varias cosas, pero por lo menos lo tengo lejos, ¿no? Imagínate un proceso en que hagamos, ahora vamos a ser autonómicos, entonces este Estado baja a cada región y tenemos un paquidermo en cada región. Entonces no nos conviene hacer eso. Entonces lo primero es la reducción del tamaño del Estado. ¿Cuál es el éxito de Santa Cruz? ¿En dónde radica de verdad el éxito de Santa Cruz? El éxito de Santa Cruz radica en que el Estado ha estado siempre muy lejos. Ha estado allá en La Paz, ¿no es cierto? Y allá pues que se perjudiquen unos a otros, ¿no es cierto? Que hagan bloqueos, que peleen políticamente. Nosotros hacemos nuestra cosa productiva acá. Entonces, tenemos que replicar ese éxito, el éxito de Santa Cruz, manteniendo al Estado lejos y chico. Por lo tanto, antes de meternos a hablar de autonomía o federalismo, tenemos que meternos a hablar del tamaño del Estado. Una vez que sea chico, bueno, podemos decir, chico, que vaya a cada región y administre las pocas cosas que tiene que administrar ahí, pero el resto lo tiene que hacer el individuo. Es decir, ya estaremos entrando a replantear el modelo de Estado unitario. No. Central. Es un Estado unitario, es decir, es un solo país, es una sola república. Las leyes se aplican a todos los bolivianos. Lo que quiero decir es que el Estado yo quisiera mantenerlo chico y lejano de la gente. Hay una cosa que a mí me encanta de Suiza. Bueno, hay muchas cosas lindas en Suiza. Uh-huh. Pero para mí probablemente la cosa más linda en Suiza es que uno camina por la calle, agarras a un suizo y le preguntas, ¿me puede decir el nombre del presidente de Suiza? Y el señor te mira como un loco y te dice, ¿cómo el presidente? No tengo idea. ¿Pero acaso usted no es suizo? Soy suizo. Vivo toda mi vida acá. ¿Y no sabe quién es el presidente? No tengo idea. ¿Por qué los suizos no saben quién es el presidente de Suiza? Porque el presidente de Suiza no tiene relevancia alguna. Es decir, porque los políticos no se meten en la vida de la gente. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, ¿qué más me da? Yo hago mis cosas, ¿no es cierto? Hay una institucionalidad que me permite hacer las cosas, no dependo de los políticos. Ese es la utopía, digamos, la aspiración a la que tenemos que mirar nosotros. Pero ¿qué marco legal? Al momento hay una autonomía tutelada, pero autonomía, ¿ok? ¿Bajo qué marco legal se puede plantear esa figura? No interesa, es decir, podemos decir esto es un Estado unitario central, tenemos un solo Estado ahí, pero chiquitito, que deja hacer las cosas a la gente. Perfecto. Lo que pasa es que con la autonomía... ¿No es mucha tentación para por ahí alguien que llega al poder volver a la praxis de un concentrador del Estado totalitario? Pero a ver, ¿de qué Estado estamos hablando? Yo estoy hablando de un Estado que solamente garantice la propiedad privada y las libertades. Un Estado que no va a meterse en asuntos productivos, o sea que no va a haber YPFB, no va a haber empresas estratégicas, no va a haber ninguna empresa pública. Estoy hablando de un Estado en el que vamos a privatizar la salud y la educación, o sea que ni siquiera se va a meter a salud y educación. O sea, ¿de qué tipo de Estado? Antonio, no alcanza un decreto para eso. Quizás no alcanza una ley. Tenemos que probablemente, Constitución. Probablemente vayamos 2 años de gestión y que ahí toque una reforma constitucional. Por eso estoy planteando, esto que ustedes plantean está bien en el marco de las ideas. ¿Cómo hacerlo carne con las leyes actuales que tenemos? Al momento tenemos un Estado y regiones con autonomía, tutelada pero con autonomía. ¿Cómo lograr que el Estado sea chico y lejos? Privatizamos la salud y la educación. Privatizar salud y educación. Pero claro. ¿O alguien me puede decir a mí que la salud ha sido buena en algún momento en la historia del país? ¿Se puede? La salud pública. Legalmente, ¿se puede? Pero claro. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir, la Constitución dice que el Estado no se debe deslindar de proveer salud a la gente y educación. Obligación suprema es la Constitución, ¿no? Correcto. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Agarramos el presupuesto que tenemos actualmente de salud y educación, no le quitamos ni un peso. Ya. Es alrededor del 10% del presupuesto. Salud y educación son más o menos iguales los dos presupuestos. Y lo que hacemos es y lo damos a la gente. Lo dividimos entre el número de estudiantes.
tenemos 2.9 millones de estudiantes desde kinder hasta secundaria. El presupuesto para educación son alrededor de 26.000 millones de bolivianos, ¿no? Lo tengo acá, 26.347 millones de bolivianos. Ok. Divide eso entre los 2.9 millones de estudiantes. ¿Sabes a cuánto te queda por estudiante? A tipo de cambio paralelo, $70 al mes por chico. ¿Y sabes el dato que me voló la cabeza el otro día? A ver. Estamos hablando con gente que me ayuda, que me colabora en esto. Dice, a ver, ¿cuánto cuesta la pensión en La Salle, aquí en Santa Cruz? Que es un buen colegio, reconocido, con mucha reputación. ¿Cuánto cuesta la pensión? $70. Entonces, si yo le doy a cada chico, divido el presupuesto de educación y se lo doy a cada chico, le queda $70 por mes. ¿Qué hacemos entonces con ese Ministerio de Educación? Con ese aparato burocrático que tiene estas escuelas que son un desastre. ¿Por qué no agarramos esa plata, se la damos a los padres, voucher en educación, y esos chicos después van a La Salle o agarran el colegio que quiera? ¿Tú sabes lo que va a pasar si eso sucede? Que se va a generar una competencia enorme de colegios privados tratando de atraer esos vouchers, porque los chicos tienen plata ahora, tienen poder de compra. Los chicos y las familias se convierten ahora en clientes, porque ellos deciden a dónde van. Si me trata mal a mis hijos, yo al año siguiente me voy a otro colegio. La competencia es la madre de la calidad. Vamos a tener mucha mejor educación, vamos a devolverle la dignidad a las familias, porque no van a ser estas familias que extienden la mano. Ojalá la escuelita pública funcione. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en provincia? En provincia igual. Imagínate en provincia que los chicos tengan $70. Están ahí los chicos en provincia, en el área rural, con $70. Quizá el colegio cueste menos. Probablemente, pero ¿Qué hace con el saldo? Bueno, el remanente. Bueno, está bien, que no sé, que lo dedican a estudiar el violín en las tardes, ¿no es cierto? O lo metan en una academia de fútbol. Es plata de ellos. Ya. Ahora, lo que quiero decir es, en las provincias, cuando los chicos tengan $70, ¿qué va a pasar? Los mismos profesores van a decir, che, ahí hay poder de compra. ¿Por qué no ponemos un colegio ahí? Y atraemos todos esos vouchers y ganamos plata. Empezamos a generar un mecanismo de mercado, de competencia, ¿te fijas? Y los chicos en el área rural tienen $70 y los chicos en el área urbana también. ¿Y qué pasa cuando el colegio cueste más de 70? Entonces la gente te dice, ¿sabe qué? Yo quiero meter a mi hijo a un colegio donde les enseñen francés y no sé qué. Y cueste más de 70. Y que cuesta más de 70, pues yo le añado, yo le subo. ¿No? O sea, sobre la base de 70. Sobre la base de 70, la familia pone. El que no le interese mucho eso puede ir a un colegio de $70. La Salle es un colegio de $70. Yo creo que muchas familias van a estar satisfechas con eso. Va a ser muchísimo mejor que las escuelitas que son un desastre hoy día. Modelo aplicable también en salud. Exactamente igual en salud. En salud el presupuesto son 28.866 millones de bolivianos. ¿Sabes cuántos hogares hay en el país? Alrededor de 4 millones de hogares, familias. 4 millones de familias. Bueno, divide los 28.866 millones de bolivianos entre 4 millones de hogares. ¿Sabes de cuánto te queda? 7.216 bolivianos por familia. Al año, 7.216 millones de bolivianos por familia. ¿Cubre un seguro? ¿Sabes cuánto cuesta un seguro familiar de salud? 650 bolivianos al año. Está sobrado. Pero es impresionante. Y nosotros insistiendo en que tenemos que poner hospital, que hospital de tercer nivel, que de segundo nivel, que los médicos, que el sindicato, que las cajas. Dios mío, dejémonos de hinchar. Agarremos toda esa plata, el 10% del presupuesto, ¡pum!, a las familias. Usted compra el seguro que quiere. Ahora, esos montos, esos presupuestos son con el actual modelo y la forma de captación. El gobierno o el Estado en este momento es prácticamente el que controla los centros de producción económico. El modelo que ustedes plantean, ¿cómo sería? Esto es el 20% del presupuesto. Okay. Estamos hablando de alrededor de 7.000 millones de dólares, educación y salud. Uh-huh. El presupuesto del general del Estado en este minuto son alrededor de 40.000 millones de dólares. O sea, esto es ínfimo. ¿Me explico? Ya. Uh-huh. Entonces nosotros, rebajando impuestos un montón, podemos recolectar esta plata para que el Estado siga a cargo de la educación y la salud, pero utilizándolo de forma distinta. La generación de estos recursos no es preocupación entonces. No, en absoluto. Último punto, quinto y último punto. Batalla cultural y valores de la civilización occidental. ¿Por qué ADN
considera necesario eliminar la ideología de género de las políticas públicas? Porque la ideología de género es una imposición política. Es decir, si usted, señor, en la ideología de género cree que usted es mujer o usted es hombre, pero en realidad no lo es, o usted se cree una jirafa o lo que sea, pues tiene todo el derecho de hacerlo. Ujú. Usted crea lo que usted quiera hacer, él define el género que usted quiera tener. Yo soy liberal, usted haga de su vida un poncho, haga lo que quiera. A mí no me interesa. Mientras usted no me moleste al resto de la gente. Pero lo que no podemos hacer es hacer que esa ideología sea una cuestión de Estado y la llevemos a la educación. Y entonces enseñemos a los chicos estas cosas. Que el Estado me reconozca como yo me autopercibo. El Estado, ¿Eh? no. A ver, O sea, lo que estoy entendiendo es esto. Si yo me autopercibo de otra forma, yo pretender que el Estado me reconozca en mi autopercepción, ¿eso se acabaría? se acabaría inmediatamente. Pero es que es un desatino. Tú sabes que en Canadá hacen eso, ¿no? Y el Estado está obligado a reconocer tu autopercepción. Y esta noticia ha sido famosa. Entonces agarraron a un tipo que cometió un crimen y él se autopercibió mujer. Entonces el Estado canadiense lo metió a una cárcel de mujeres. Esto no es un cuento. Esto pasó. Ya. Lo metieron a una cárcel de mujeres porque se autopercibe mujer y el Estado está obligado a reconocerlo. ¿Qué pasó? Dos internas embarazadas, El costo social. ¿no es cierto? Ujú. Dos internas, es una locura. Entonces el Estado no reconoce locuras. Usted créase lo que quiera hacer en su casa, pero no me venga a decir que nosotros tenemos la obligación de reconocer estas cosas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que evitar o, digamos, rechazar la ideología de género, mantener los valores occidentales de la democracia liberal, del libre mercado, de la competencia, de la familia, y entonces así vamos a respetar a los individuos de este país. ¿Cuál es la propuesta para reconfigurar la identidad institucional del país? Tenemos que recuperar la institucionalidad, no sé si la identidad institucional, pero la institucionalidad, es decir, las reglas de juego. Las reglas de juego tienen que ser claras, tienen que ser fáciles de seguir y tienen que estar destinadas a promover la libertad de la gente. La institucionalidad es muy importante, en particular el derecho de propiedad, el respeto al derecho de propiedad. Si hacemos eso, la gente va a tener incentivos. ¿Por qué te levantaste vos en la mañana hoy día a trabajar, a hacer esta entrevista, a hacer lo que tenías que hacer? ¿Por qué? Porque sabes que al final del día vas a obtener frutos de tu esfuerzo. ¿No es cierto? Es que este trabajo te va a reportar un ingreso, vas a mover tu carrera hacia adelante, etcétera. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Estos son incentivos que te los da el derecho a la propiedad privada. Si al final del día nosotros te dijéramos, o el Estado te dijera, ¿sabe qué, señor? Qué bien que se levantó en la mañana, hizo todo esto, ahora deme el 60% de sus ingresos. En realidad, 70%. En realidad le voy a poner unas trabas para que mañana sea más difícil. ¿Qué haces? No te levantas al día siguiente. ¿Para qué? Entonces la institucionalidad tiene que generar esos incentivos para que seamos productivos. Una última consulta. Están en hostilidades bélicas, ¿no? Irán e Israel. Hay bolivianos, como 1.500 en Israel, y no se contaba un hermano boliviano. Si bien hay una embajada, me parece, en Irán, por razones obvias no van a ir. Irán quiere exterminar a Israel, no van a ir los bolivianos residentes en Israel. La otra embajada más cercana está en Holanda, está en Países Bajos. En política exterior, ¿cómo podríamos esperar en la gestión de ustedes el relacionamiento con Irán, Israel, Estados Unidos? Digo porque se han hecho negocios con Irán, con China, con ese bloque que está un poco opuesto a lo que históricamente ha tenido Bolivia. Yo creo que los países deben hacer, es decir, corrijo, los ciudadanos de un país tienen todo el derecho a hacer negocios con los ciudadanos de cualquier otro país. ¿Ya? Si quieren hacer negocios con empresarios iraníes o chinos, etcétera, entre ciudadanos, todo el mundo tiene el derecho a hacerlo. ¿Ya? Lo que nosotros no debemos hacer como Estado es reconocer al eje del mal. Y el eje del mal es Irán, China, Rusia. Hay que ponerlo eso clarito. Ese es el eje del mal. Irán, China, Rusia son los financiadores del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y ese proceso, el del socialismo del siglo XXI, le ha causado muchísima pobreza a Latinoamérica, muchísima zozobra, ha causado un éxodo de venezolanos, 6 millones de venezolanos que han salido de su país, muchos que los vemos aquí en las calles en Santa Cruz, en Bolivia.
Y eso es posible porque Irán, China y Rusia están por detrás. Así que a nivel de Estado nosotros tenemos que ser muy claros y rechazar al eje del mal y alinearnos con Occidente, que es la cultura occidental que ha generado riqueza en el mundo. Antonio, gracias por estar con nosotros, gracias por la deferencia. Muchísimas gracias a vos. Que sea hasta otro momento. Claro que sí. Llegamos al final, gracias. El recuento de la próxima entrega de el 6-1 de La Trinchera.